todos, como siempre, bienvenidos a un excelente video, a un excelente aporte informático de un magnífico programa que les traigo el día de hoy. Ya antes lo había destacado en videos pasados acerca de un programa sensacional para poder remover, saltar, eliminar las contraseñas de archivos que son del tipo WinRAR, tipo RAR, utilizando la aceleración por GPU incorporada ahí en tu PC. Así es que, ¿de cuál programa estoy hablando? Estoy hablando de PassFact para RAR, que es un programa que, como he dicho, pionero, sin duda sensacional, para poder eliminar la contraseña. Tres diferentes métodos para poder realizar esto: el fuerza bruta por máscara y el método por diccionario, que prácticamente los requisitos mínimos, quieres sacarlo, te lo destaca preferentemente para poder utilizar los recursos de la PC y de esta manera saltar lo que es la contraseña. Así es que, ¿por qué no realizar un video totalmente rápido para explicar cómo es que funciona este magnífico programa? Así es que, mira, tal cual aquí lo tenemos, PassFact para RAR, que tal cual es una interfaz fácil, totalmente sencilla. Métodos que, como he dicho, diccionario, fuerza bruta y el fuerza bruta, que prácticamente como no es por máscara, realiza todo el procedimiento que lleva prácticamente hasta días, aunque sí es muy fiable prácticamente y bueno, este es el clásico y también el de diccionario a partir de un archivo de texto. De primera mano tengo aquí lo que es aquí un WinRAR, el cual puedo ir, pero si yo le doy acá en extraer, pues me pide lo que es una contraseña. Así es que le damos aquí en el seleccionar, vamos ya, seleccionamos lo que es el archivo, me dice la protección RAR y prácticamente aquí está protegido. Si le doy aquí en el método por diccionario, podemos visualizar que aquí está una ruta, pero de igual manera, si queremos bajar de internet cualquier otro archivo de diccionario con una gran cantidad, pues ahí obviamente de palabras en un formato TXT o crear uno propio, lo podemos ahí tal cual exportar y podemos proceder a darle ahí en empezar. Pero lo más recomendable, si es que no sabes ninguna clase de indicio, es fuerza bruta por máscara o fuerza bruta por fuerza bruta, obviamente por máscara. Esto va a determinar si lo quieres realizar con una longitud mínima, máxima, letras minúsculas, letras mayúsculas, lo que tú consideres, y a partir de ello le puedes dar aquí en aceptar, en empezar, y comenzaría la búsqueda de esa contraseña específica del archivo RAR. Como he dicho, esto es elemental para algunas ocasiones en las que descargamos pues toda clase de archivos por internet, pero a veces se nos olvida, no han dejado lo que es la contraseña del archivo RAR ahí en la descripción, por ejemplo, del video de YouTube. Así es que, ¿por qué no utilizar lo que es PassFact para RAR? Enlaces abajo en descripción y también te lo voy a estar destacando en el comentario fijado. Así es que vamos a esperar un poco hasta que nos salte ahí, esperando que obviamente detecte la contraseña. Vale, justamente ya ahí lo tenemos, una contraseña totalmente muy básica. A ver, ve con una diagonal ahí invertida. De esta manera yo le puedo dar aquí en copiar, puedo cerrar aquí esto, vamos a darle aquí en extraer, y si yo le doy clic ahí, pues obviamente me extrae los datos. Así es que pues ahí justamente tendríamos esa parte. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otra clase de archivos? Porque obviamente yo puedo crear otra. Imaginemos le damos a dar aquí en añadir al archivo, vamos a darle aquí en, por ejemplo, notas, vamos a establecer una contraseña, por ejemplo 168NV, por ejemplo, así. Vamos a darle aquí en establecer contraseña, aceptar, y vamos a abrir nuevamente el programa. Vamos a observar que si yo le doy aquí, selecciono en otro archivo el notas, y ahora le doy aquí en agregar o realizar este método por diccionario, pues ya en este método por diccionario empieza a hacer la búsqueda ahí a partir de que pueda encontrar esa contraseña. Así es que vamos a esperar un poco a ver si logra encontrarla. Y mira, justamente ahí lo tenemos, ya la ha encontrado. Aquí la podemos observar, en efecto, completamente localizada. Así es que de esta manera yo obviamente ya no la voy a pegar acá porque es la que habíamos establecido. Pero como he dicho, este programa te ayuda a poder localizarlas. Obviamente va a demorar demasiado, si es una contraseña difícil, por lo tanto a utilizar fuerza bruta o fuerza bruta con máscara, una de las dos. Así es que te lo recomiendo. Enlaces van a estar abajo ahí en la descripción, métodos más rápidos y totalmente sencillos para poder llevar a cabo esto. No hay demasiado a explicar. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un futuro video. Master Tutos fuera.
Peace out.